En el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo he conseguido los resultados que llevaba años intentando tener, mostrándote la estrategia con la que más fácil gano dinero. Y si eres mínimamente inteligente, vas a ver que tú también puedes replicarla porque se aprende rápido y se repite una y otra vez. Este mes de agosto llevo más de un 25% en esta cuenta. Un total de 13 operaciones, 9 han sido toma de beneficio y 4 han sido de toma de pérdida o break-even. Con un total de un 69,2% de acierto, estamos hablando de que en 10 operaciones casi 7 de esas 10 operaciones se acaban dando en beneficio, únicamente aplicando una estrategia. Como puedes ver en pantalla, aquí tengo los días del calendario del mes de agosto y puedes ver los resultados. Básicamente se ve muy claramente donde he tenido 10 días positivos, un día solo cerrando en negativo desde el día 4, haciendo, como digo, ese 25% de la cuenta, sumando $550 de beneficio totales en una cuenta de $2000. Antes de seguir con este vídeo, quiero decirte que esto no es lo normal. Normalmente tener un 10% mensual ya son buenos resultados, pero me gustaría hacer hincapié en esto, ya que cuando pasamos por una mala racha, la mayoría de personas acaban desanimándose y se lo acaban dejando y no son conscientes de que aplicando una estrategia una y otra vez, habiendo estudiado obviamente que funciona, en el largo plazo te acabas encontrando con buenas rachas como la que he tenido yo durante estas semanas, donde prácticamente esos días en negativo se quedan en nada, porque el ratio de riesgo-recompensa es positivo y porque la probabilidad en la que en el largo plazo acabe teniendo buenos resultados es mucho mayor que acabe teniendo malos resultados. Por lo tanto, me gustaría hacer hincapié sobre todo en esta semana. Y no te pienses que he estado saltando de una estrategia a otra. Llevo aplicando literalmente el mismo patrón estructural que te voy a enseñar en el vídeo de hoy durante más de 2 años. Y es que tengo que decirte que si llevas meses cambiando de estrategia cada 2 semanas buscando el indicador perfecto, tengo que decirte que el problema no es que te falte ningún secreto que otro trader pueda darte o una estrategia que acierte el 100% de las veces. Significa que no has repetido una estrategia durante el tiempo necesario. Es más, en esta estrategia que estoy aplicando y que te voy a enseñar, en las últimas 10 operaciones hemos visto cómo hemos tenido días de pérdida teniendo un 69% de acierto. Eso quiere decir que ni siquiera esta estrategia cumple con un 100% de acierto. No hay ningún santo grial y no hay ningún secreto que te dé un 100% de acierto. En la mayoría de los casos, las pérdidas suelen venir cuando no somos capaces de asumir que nuestra estrategia tiene también días negativos y tiene también operaciones que no salen como queremos. Así que quédate porque ahora mismo voy a compartirte el gráfico y voy a enseñarte cuál es la estrategia que me ha llevado, como digo, a tener estos resultados durante este mes de agosto. La primera estrategia que te voy a enseñar se basa básicamente en un patrón de continuación bajista en el que me dejó este recorrido que estás viendo en pantalla. Me voy a ir directamente al exchange donde estuvimos operando. Esta fue la entrada. Aquí teníamos esa directriz que estabas viendo dibujada en el anterior gráfico y este ha sido el resultado, $158 en cuestión de un par de horas, 3 horas, que nos está dejando ese desplazamiento bajista. En este caso lo que estábamos operando era un patrón de continuación bajista, como te he estado diciendo. Básicamente lo que se trata de esta estrategia es muy sencillo, es localizar una tendencia clara como por ejemplo la que estábamos teniendo en este activo, que era de máximo y mínimo decreciente, donde teníamos una tendencia totalmente bajista haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, nuevo impulso y nos encontrábamos haciendo un nuevo retroceso para con bastante probabilidad hacer un nuevo impulso a la baja, que era básicamente lo que estábamos teniendo. Por lo tanto, lo primero que tienes que tener en cuenta va a ser la tendencia, una tendencia que vamos siempre a ir a favor de ella. Lo siguiente que vamos a estar viendo es que nos encontremos en una zona de soporte o resistencia. Fíjate en este caso una zona de soporte donde el precio tiende a reaccionar. Aquí en este caso estuvimos viendo ese suelo, ¿no? Después de un impulso alcista se crea un suelo para de nuevo hacer una continuación del movimiento al alza.
En este caso, la información que nos acaba dejando, esa zona de soporte resistencia, eh, cuando nos encontramos con este patrón, es que los compradores no tienen fuerza suficiente para volver a subir el precio. Y esto hace que se acumule una cantidad de liquidez por la parte baja, mientras la de la parte alta se va limpiando, ¿vale? Aquí se acumula mucha liquidez. Cuando hablo de liquidez, me refiero a dinero de retail, de gente que quiere pescar el suelo, que quiere coger el punto más bajo y entra precipitándose al mercado. Esto normalmente lo que hace, como digo, es que se acumula mucho dinero de stop loss, de zona de pérdida de mucha gente, mientras que por la parte alta se van creando limpiezas con esos mechazos que vamos viendo, con esos movimientos más agresivos por la parte alta. Bien, una vez que detectamos este patrón, esto se le llama un patrón de banderín y es un desplazamiento que lo acaba dejando una continuidad del movimiento, como he dicho antes. Impulso bajista, nos encontramos con, en temporalidades inferiores, un banderín que marca un suelo en el que se puede trazar una diagonal prácticamente perfecta, ¿vale? Donde todo esto estará lleno de dinero y donde en el momento en el que el precio va a romper, después de un movimiento agresivo, esa directriz que se ha estado creando, suelen cancelar esas posiciones largas y el precio acaba cogiendo velocidad. Al final a nosotros lo que nos interesa es coger un movimiento que acabe dando velocidad y no estar encajonado en un rango lateral, en un rango de acumulación. Estar entrando en este punto no nos interesa para nada porque no sabemos cuánto tiempo puede estar el precio haciendo, como digo, un rango totalmente lateral. Por el contrario, en este caso, esta operación lo que nos estaba dejando era la ruptura después del último movimiento al alza de limpieza de toda la liquidez que se había estado acumulando por esa parte alta, y a partir de ahí, en el momento en el que me cierra una vela bajista, en este caso en una hora me cierra esta vela bajista, en el retesteo siempre intento buscar la vela contraria antes del movimiento bajista para entrar con esa orden de venta y acaba dejándome este desplazamiento. Fíjate que yo he sido conservador con el ratio, intento siempre buscar ratio donde arriesgue 1 para ganar 2. En este caso estaba arriesgando unos $70 aproximadamente en mi zona de pérdida para estar ganando esos 170, 180, ya que el ratio era algo más de ratio 1 a 2, ¿vale? Hubiese podido dejar este desplazamiento hasta ratio de 1 a 6, podría haber tenido perfectamente unos $400 de beneficio si lo hubiese dejado todo, pero para mí era suficiente según mi estrategia. Por lo tanto, primer patrón que te enseño, patrón de banderín, que vemos muchísimo día a día en el gráfico y llevamos años operando. Antes de seguir con la siguiente estrategia, déjame decirte que nosotros enseñamos todo esto que te estoy mostrando mucho más detallado. Obviamente hay muchísimo más trabajo detrás de toda esta información que yo te estoy dejando. Hay muchísimos años de estudio y por eso tenemos una academia donde hay más de 200 personas, 200 miembros, 200 alumnos que están compartiendo su análisis día a día y que se han formado con la misma estrategia que yo. Les he estado enseñando básicamente los errores que yo he estado teniendo durante más de 4 años que llevo formándome en esto y le he estado enseñando absolutamente todos los trucos. Y aquí es donde estamos viendo básicamente análisis de compañeros como en este caso René, que también están compartiendo, fíjate, la misma operativa que acabo de mostrarte, aplicando exactamente lo mismo en un análisis, en este caso no solo en cripto, sino también lo vemos en activos como MicroStrategy o en activos como Nike o activos como la bolsa, el oro, la plata, etcétera. Este tipo de estrategia se puede aplicar, sé que te lo estás preguntando, a absolutamente todos los mercados financieros. Análisis técnico basado en la liquidez. Por lo tanto, si quieres acceder, te dejo abajo un formulario, ya que ahora mismo la academia está completa, los alumnos, todas las plazas están completas y tenemos una lista de espera para poder entrar. Y conforme se vayan liberando plazas o abrimos algunos cupos más, ya que necesitamos o queremos que esto sea algo exclusivo, no queremos abrir las puertas a todo el mundo, queremos saber si esto realmente te interesa, si realmente es para ti. Lo dicho, tiene abajo un formulario para estar entrando en esta academia donde compartimos
todos los análisis, compartimos operativa en spot, compartimos muchísimas clases en directo, además de todas las herramientas que tenemos dentro de estas. Esos indicadores que nos ayudan con el análisis técnico. Ahora sí, vamos con la siguiente parte. La siguiente entrada que te voy a enseñar es esta en Hype, otro activo que ahora tiene muchísima atención, en la que nos dio $140 de beneficio en muy poquito tiempo. Esta fue en temporalidad inferior, pero la estrategia era exactamente la misma, en este caso utilizando el mismo patrón pero para hacer una reversión. Vamos a verlo en el gráfico. En este caso el patrón que te voy a enseñar, como he dicho, es un patrón de reversión, donde venimos de un impulso alcista y buscamos una reversión del movimiento, no es darle una continuación a la tendencia que venimos teniendo. En este caso, sobre todo, nos vamos a basar en dos cosas. Uno, la liquidez que pueda estar acumulando por, en este caso, la parte alta. Esto nosotros consideramos que son unos equal highs, máximo iguales. Hay gente que lo llama doble techo y que lo utiliza para operarlo. Desde mi punto de vista y haciendo un estudio de este tipo de movimientos, sabemos que lo más probable cuando se crea un doble techo es que lo próximo que vaya a hacer es una liquidación de ese doble techo antes de hacer el movimiento de nuevo a la baja. En este caso teníamos acumulación de doble techo en esta zona, equal highs, y buscábamos un movimiento que llevase a limpiar toda esa parte alta para hacer de nuevo un desplazamiento a la baja. En este caso, además, sumábamos la probabilidad, lo siguiente que íbamos a tener en cuenta era este suelo que estaba dejando también con acumulación de liquidez, es decir, toda esta zona estaba llena de posiciones de venta de los retailers, de gente como tú o como yo cuando no tenía esta experiencia. Y a partir de aquí lo que sucede cuando se rompe una zona de soporte o resistencia como esta en este caso, uno es que se cancelan posiciones de venta y otra es que se activan posiciones de compra que hacen que el precio coja velocidad de nuevo al alza. Lo que hacen las instituciones o lo que hace el algoritmo es acumular liquidez en esta parte, activar órdenes de compra en toda esta zona, acumulando posiciones de pérdida justo por debajo de la zona de soporte y resistencia. Y esto hace que lo más probable es que el precio de nuevo vuelva a hacer un desplazamiento a la baja. A nosotros lo que nos interesa es detectar sobre todo la liquidez, que por cierto, justo hace una semana estuve dando una clase dentro de la academia hablando sobre la liquidez y cómo podemos aprovecharla y cómo cambia la visión del gráfico una vez que entiendes dónde se acumula el dinero y cómo podemos aprovechar simplemente el pasar de ver velas de colores hacia arriba y hacia abajo a pasar a ver liquidez, a pasar a ver órdenes de compra y venta, dónde están los stop loss y los take profits, las tomas de beneficio y de pérdida de los retailers, de gente que no sabe o no entiende o opera de manera emocional. Básicamente, como digo, en esta operación buscábamos ese desplazamiento a la baja que nos acababa dando unos $140 en muy poquito tiempo, en cuestión de 3 horas aproximadamente, nos dejaba ese desplazamiento a la baja. Una vez tenemos el movimiento de limpieza de toda esta parte, como hemos estado comentando con este patrón, ahí ya profundizamos un poquito más con el patrón de velas que nos está dejando de reversión, que nos confirma esa reversión, que esto si os gusta este vídeo y le dais a like, volveré a hacer un vídeo explicando los patrones de vela que a mí me confirman un movimiento con bastante probabilidad, que sumamos una confluencia más que sumamos a este análisis, que tiene mucho más que simplemente tirar una línea, pero que a simple vista se detecta muy fácil, ¿vale? En este caso entramos en venta y el precio se desplaza, se desarrolla una vez se rompe la directriz que se ha creado, ya que se cancelan esas posiciones de compra en este momento y el precio a partir de aquí cae con fuerza, ¿vale? Tomando el beneficio en la acumulación de liquidez que teníamos por debajo de toda esta zona y a partir de ahí así el precio cogía su dirección principal, que era alcista, era simplemente una reversión. Básicamente lo que llevo haciendo durante todos estos años es profundizar muchísimo en este tipo de patrones que visualmente se ven muy fácil y es lo que me está haciendo literalmente ser rentable. O sea, repetir estos patrones que me dan más de un 60% de efectividad, de acierto
en el mercado. Obviamente hay que tener muchas más cosas en cuenta, como los puntos de reacción, la tendencia que lo hemos comentado principalmente, tendencia, puntos de reacción y patrones de vela que nos dan una confirmación más. Pero visualmente ya este tipo de patrones nos da una tasa de acierto bastante alta. Simplemente replicando, ahora tu trabajo es ir al gráfico, intentar encontrar este tipo de patrones, sacar una probabilidad de éxito, ya que hay un estudio realizado detrás de este patrón en el que cuando se dan una serie de confluencias, sabemos que más, como he dicho, del 60% de las veces acaba pasando esto. Esto es básicamente la repetición de un movimiento una y otra vez. Y aquí siento decirte que no hay más truco. El trading es bastante aburrido. Sinceramente, hay mucha gente que se lo toma como algo divertido, como algo de diversión, donde meto mi dinero, veo cómo fluctúa hacia arriba y hacia abajo. Y en la mayoría de los casos es gente que no tiene una gestión emocional, ni tiene una gestión monetaria, una gestión del capital, y acaban quemando sus cuentas. Esa gente acaba aburriéndose del trading y acaba dejándoselo. No acaba teniendo esa rentabilidad que estamos buscando, que al final nuestro objetivo no es otro que poder ser capaces de gestionar nuestro capital y tener una rentabilidad mayor que la que nos da, por ejemplo, un banco cuando tenemos el dinero dentro de él. Un banco te da anualmente un 3%, hacer en torno a un 6, 7, 8% mensual no es ninguna locura, haciendo una media, incluso tirando por lo bajo, de un 15 o un 20% anualmente, haciendo un 2% mensual, ya estaríamos triplicando, cuatruplicando lo que nos estaría dando los rendimientos, que nos estaría dando un gestor de capital dentro de un banco privado. Así que estabilidad es lo que nos permite poder gestionar nuestro propio capital haciendo básicamente esto. Aquí te dejo, esta es la estrategia explicada de cómo es que he estado teniendo estos rendimientos yo durante este mes de agosto, y es que se ha repetido el patrón durante bastantes veces y en otras ocasiones no da tanta oportunidad del mercado, pero en esta la hemos podido aprovechar, como digo, teniendo a mitad de mes un poquito más de un 60% de acierto en las operaciones y teniendo más de un 20% de beneficio de esta cuenta. Así que aquí te dejo el vídeo. Te recuerdo que abajo tienes el link para acceder a la lista de espera de la academia, donde está toda la gente formada, donde se comparten los análisis, donde se hace absolutamente todo y te acompañamos a cualquier momento del mercado, donde hemos estado cogiendo posiciones de spot durante estos días, cuando era un buen momento, cuando el mercado estaba diciéndolo, y hemos estado aprovechando estas últimas subidas que hemos visto por parte del mercado. Así que aquí te dejo el vídeo, espero que te haya gustado, dale like, comenta abajo cualquier tipo de duda que te haya surgido en este vídeo y nos vemos mañana o nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.